A continuación, Josué Mendía Ministries presenta un mensaje de bendición y edificación para su vida a través de la palabra de Dios, junto al pastor, conferencista y orador motivacional Josué Mendía. Romanos 10, 8, 9, dice la palabra del Señor. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Fíjense estas dos cosas bien importantes. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Cuánto confiesan que Jesús es el Señor? ¿Cuánto pueden decir Jesús es el Señor? ¿Cuánto pueden decir Jesús es mi Señor? ¿Cuánto pueden decir Jesús siempre será mi Señor? Siempre será mi Señor. Gloria a Dios. Luego dice, y si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. ¿Cuántos pueden creer que Dios levantó a Jesús de los muertos? ¿Cuántos realmente pueden creer que Cristo fue levantado de los muertos? ¿Cuántos dicen Jesucristo fue levantado de los muertos y vive y reina para siempre? Amén. ¿Cuántos están felices de ser salvos? Hermanos, tenemos promesa de salvación, pero aquí es clara la palabra. Si tú, dice esta palabra bien claro, si tú confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Tome asiento, mi hermano. Fíjense con qué bendición comenzamos esta mañana, sabiendo de que por estas dos condiciones nosotros somos salvos. ¿Qué es ser salvo? Mi hermano, yo creo que ser salvo solamente vamos a poder comprender esta dimensión cuando estemos con el Señor. Dos tipos de personas van a saber lo que significa la salvación: los que la ganamos y aquellos que la pierden. Los que la ganemos, vamos a estar toda una eternidad alabando y adorando al Señor. No más llanto, no más clamor, no más prueba, no más dificultad. Pero el que la pierda, mi hermano. ¿Cuántos saben que hay gente que va a perder esa salvación? El que la pierda no le va a alcanzar toda una eternidad para arrepentirse. Fíjense, no quiso arrepentirse en 30, 40, 50 años de vida. Después tendrá toda una eternidad en la cual no podrá arrepentirse. Ya no podrá, ya será tarde. Me viene a la memoria el pasaje de aquel rico y de Lázaro el mendigo, donde el rico se daba fiesta tras fiesta tras fiesta. Y de repente el mendigo Lázaro estaba allí como el gran perdedor, símbolo de más de una persona que lo miran otros como perdedor, símbolo de esos hombres o mujeres simples, que otros que no son tan simples los miran, despreciándolos. Pero allí estaba un ganador, entre comillas, en esta tierra y un gran perdedor. Dice que estaba enfermo aquel mendigo, de tal manera que su cuerpo estaba llagado y aún venían los perros y lamían su piel. Cualquiera que viera ese cuadro diría, wow, ¿cómo me gustaría ser el rico? ¿Cómo me gustaría ser aquel que hace fiesta tras fiesta, tiene vestidos costosos, lujosos? Alguien le diría, ¿y le gustaría ser como aquel mendigo? No, por favor. Mendigo, enfermo, los perros lamiendo allí su piel, su cuerpo. No, por favor. Pero dice que llegó un día que muere el rico y muere el pobre.
Y al rico lo entierran, al pobre se lo llevan los ángeles de Dios. Y a partir de allí, el Señor da una ilustración de lo que va a ser el cielo y el infierno. Cuando dice que en un momento el rico estaba atormentado en una llama, él estaba totalmente desesperado en aquella situación. Y de repente veía a lo lejos al mendigo, así, junto al seno de Abraham, lleno de las promesas, lleno de las bendiciones, lleno de vida, ya no más llagas, ya no más desprecio, estaba en la gloria de Dios, y aquel que había visto todo su esplendor en la tierra, estaba atormentado por una llama y rogando, suplicando, por favor, moja, aunque sea la punta de tu dedo en agua, aunque sea la punta de tu dedo en agua, quiero, aunque sea tomar, aunque sea palpar de alguna manera la punta de tu dedo. Aquel dedo que entierra era el dedo de un mendigo, era el dedo de un pordiosero, era el dedo de una persona perdedora. Pero el perdedor había vencido, el perdedor había ganado, y el ganador había perdido para siempre. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Bendito sea Cristo. La Biblia dice que tú y yo somos más que vencedores. Pero vino una palabra, y la palabra le dijo: es imposible que tanto ustedes vengan para aquí como nosotros vayamos para allí. Una gran cima nos divide. Y a mí me llevó a pensar, ¿cómo va a ser la salvación? Dios no permitió al mendigo, al ex mendigo, al ex perdedor. Dios no le permitió ver el infierno. Dios no le permitió ver lo feo, ver lo malo, ver el castigo, el tormento eterno. Pero sí, al ganador de esta tierra y perdedor de la vida eterna, le permitió ver parte del cielo que se perdió. ¿Me sigue? Un doble tormento. El caer en las garras del diablo, el estar atormentado allí en el infierno, pero a su vez, de alguna manera, poder ver, poder vislumbrar, poder a la gran distancia palpar de alguna manera la gloria que se perdió. Un día tuve la oportunidad de estar por una semana en Israel y caminando por Jerusalén, tratando de ver lo más posible en ese corto tiempo. Creo que una semana es muy poco tiempo. Bueno, traté de ver todo lo que pude. Y en un momento caminando por allí paso por un lugar, y ese lugar, por supuesto, tenía el nombre hebreo, pero había una traducción, y debajo de la traducción en hebreo decía, en inglés, Valle del Hinnom. Y yo había leído sobre el Valle del Hinnom, y entonces incursioné un poquito allí, me acerqué, y vi que el Valle del Hinnom era un lugar, una quema, donde se quemaba basura, y había allí 3 elementos continuamente: basura, fuego, humo, más basura, más fuego, más humo, más basura, más fuego y más humo. Una quema continua, una quema sin detenerse, una quema que siempre se estaba produciendo. Entonces, excursionando un poquitito en el diccionario, entendí que Hinnom era el vocablo para Gehenna, y Gehenna es el vocablo para infierno. Entonces el Valle del Hinnom, el Valle de la Gehenna, es el Valle del infierno. Y así, ¿qué me estaba mostrando el Señor? Una quema continua, un tormento continuo, y eso es parte, pequeña parte ilustrativa de lo que va a ser el infierno, un lugar de tormento eterno. Si tú a veces dices, ¿qué tormento tengo? Un problema personal, un problema familiar, un problema matrimonial, un problema económico,
un problema de salud y tú dices, tengo un tormento, estoy sufriendo un tormento, pues tú tienes un Señor que venció todo tormento, un Señor que venció la enfermedad, que venció al pecado y que venció a la muerte. Y tú no solamente puedes ser librado de ese pequeño tormento que tienes aquí, sino librado del gran tormento que en el nombre de Jesús jamás conocerás, porque tú eres salvo, resucitado, porque tú crees que Jesús es el Señor y has confesado que el Señor le resucitó de los muertos. Den un fuerte aplauso al Señor. A su nombre. ¿Cuánto dicen menos mal que creo en Jesucristo? ¿Te has puesto a pensar la bendición que es? Yo veía aquí a los jóvenes y las niñas pequeñitas también. Es para felicitarles. Pero no solo por lo que hicieron, no solo por el trabajo, no solo por la dedicación, porque es toda una vida. En sus pocos años todavía, es toda una vida dedicada al Señor. Yo quiero felicitarles, ¿sí? Desde los hijos de los pastores al resto del grupo, del staff. Realmente están haciendo una obra tremenda. Los hermanos que se han bautizado, los hermanos que han madrugado hoy, porque más de uno no está levantado hasta ahora, hermano. Y si lo está es por obligación. ¿Cuántos vinieron obligados hoy? Pero ¿cuántos vinimos agradecidos? Poner un aplauso al Señor. Usted está vivo, está despierto, le está siguiendo y sirviendo al Señor. Hermanos, en este día creo que estamos haciendo algún tipo de diferencia, porque cada vez más se va perdiendo el verdadero sentido de este día. Día de la Pascua, Easter Day, Día del Conejo, Día de la Coneja. Cualquier cosa menos lo que significa. Muchos saludándose, Felices Pascua, Happy Easter, lo mismo que Feliz Navidad, lo mismo que Feliz Año Nuevo, lo mismo que todo lo de siempre. Pero nosotros creo que estamos haciendo la diferencia. Creo que este no es un día de huevos de Pascua, ni de conejitos, ni conejitas. Puede ser un día de parque, sí, puede ser un día de regocijo, sí, pero un día en el cual no exaltemos ningún huevo, mi hermano, ningún conejo, sino que exaltemos a Cristo resucitado. ¡Gloria a Cristo! ¿Cuántos están conmigo? Pero el cristiano verdadero, mi hermano, no está haciendo énfasis en todas aquellas cosas que sí pasaron, sino que estamos haciendo énfasis en lo más glorioso. Cristo resucitado, Cristo en el cielo, en el trono, sentado a la diestra del Padre. Que el Señor esté sentado a su diestra, habla de autoridad, diga conmigo autoridad. Pero el Señor nos dice en su palabra que nosotros estamos sentados, ¿dónde? Lugares celestiales. Si está su banco y dice, ay, está un poquito duro. No, hermano, no está duro ese banco. Ay, hermano, ¿y cuánto tiempo va a predicar? Ya, como que, no olvídese. Estamos sentados en lugares celestiales. ¿Eso qué significa? Que también el Señor nos dio autoridad. Tú estás sentado en lugar celestial, tú tienes autoridad. ¿Cuántos saben esto? Entonces, mi hermano, estamos completos en Cristo. Tenemos promesa de salvación y tenemos autoridad. ¿Y la autoridad para qué nos sirve? Nos sirve para todo. Viene un ataque, tú tienes autoridad para frenar ese ataque. Viene una prueba, tú tienes autoridad para frenar esa prueba. Viene una enfermedad, tú tienes autoridad para frenar esa enfermedad. Tú puedes frenar el cáncer, ¿cuántos lo saben? Tú puedes frenar el SIDA, ¿cuántos lo saben? Tú puedes frenar a la misma muerte, ¿cuántos lo saben? Y es por la autoridad que Dios te ha dado. Elías decía, pide Jehová en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío, sino por mi palabra.
Y ahí está el secreto, mi hermano, estar en la presencia del Señor. Todos los resucitados, ¿cuántos resucitados tenemos aquí? Espiritualmente hablando, creo que todos los resucitados tenemos que vivir en la presencia del Señor. Esto no es un in and out. Entro, salgo, vuelvo a entrar para volver a salir. Uy, llegó el culto, pongo cara de cristiano, hablo como cristiano, canto como cristiano, aplaudo como cristiano y me muevo como cristiano. Terminó el culto, más mundano que el diablo. Boca sucia, criticón, metiche y remetiche, divisionario, etcétera, etcétera, etcétera. Así no hay autoridad. ¿Cuándo está la autoridad? Cuando vivimos en la presencia del Señor. Cuando no somos religiosos. ¿Me entiende? Cuando no nos persignamos delante de una capilla o delante de un templo, mi hermano. Sino cuando vivimos honrando a nuestro Dios. Cuando vivimos en la presencia del Señor. Y es posible, hermano. Es posible. El otro día, anteayer, ¿no? Estamos orando por mi suegra. Mi suegra es una sierva de Dios. Y está batallando contra la misma muerte, ¿sí? La operaron hace una semana y ni bien la operaron, los médicos dijeron, tiene muerte cerebral. No se va a mover, no va a hablar, nada. Así que resígnese, se muere en cualquier momento. Le dije entonces a una de mis cuñadas, le digo, mira, vas mañana tempranito a la mañana, le llevas un celular a mi suegra, se lo pones al oído, yo le voy a orar. Yo le voy a orar. Si tiene muerte cerebral, voy a orar para que ese cerebro resucite, hermano. No es que un coágulo de sangre le tapó el cerebro, voy a orar para que se deshaga ese coágulo de sangre. No, que una arteria está bloqueada, voy a orar para que se desbloquee esa arteria. ¿Cuánto me están entendiendo? Dios nos dio autoridad. Y yo la otra mañana empiezo a orar. Teóricamente mi suegra no entendía nada, teóricamente no podía recibir nada, pero aquí no es lo que ella pueda, lo que ella no pueda, sino lo que uno crea, mi hermano. Para el que cree, todo le es posible. Todo le es posible. Varias veces prediqué sobre el valle de los huesos secos, varias veces prediqué sobre la profecía hacia el hueso seco, la profecía hacia el espíritu. Los huesos secos simbolizan el problema, pero profetizar al espíritu simboliza profetizar a la solución que viene de parte de Dios. Y allí estaba yo y dije, pero si Ezequiel profetizó, pues en el nombre de Jesús yo tengo esa autoridad, yo voy a profetizar. Y comencé a profetizar, es lo único que yo podía hacer, mi hermano. Mi suegra está en Argentina y no puedo hacer nada, y aunque yo estuviera allí tampoco podría hacer nada. Pero desde aquí o de donde fuera, tengo el poder de la oración y el poder de la autoridad que nos dio el Señor. Pues oré, usé ese poder, esa autoridad, y después resulta que comienza a mover una mano mi suegra, comienza a abrir los ojos. Después van dos siervos a orarle, el segundo le ungió, dijo, vamos a orar por vida, vamos a orar por un milagro. Mi suegra empezó a llamar a mi esposa. Entonces los médicos dijeron, bueno, pensábamos que estaba muerto tu cerebro, creemos que la mitad está muerta, la otra mitad no. Oh, son unos sabios tremendos. Si era por lo que decían, y bien la operaron, ya había que enterrarla y ya había mi hermano que estar llorándola en un sentido y alegrándose en otro porque se va a la presencia de Dios. Pero ahí está ella, luchando entre la vida y la muerte, tratando de hablar, no puede hablar, riéndose, sintiendo la presencia de Dios. Le están poniendo allí cassettes o CDs para que esté escuchando cultos, esté escuchando coros, esté escuchando las bendiciones del Señor. Y Dios es todopoderoso. Dios nos dio autoridad. Usemos esa autoridad para la gloria de Cristo. Para el que cree, todas las cosas le son posibles. Si tú tienes un ser querido enfermo, si tú tienes un ser querido que está mal, desahuciado, apartado o alejado, usa la autoridad. Si el Señor te dice que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si puedes ser salvo en medio de una generación tan perversa, ¿cómo no vas a poder ser usado para orar por un ser querido y que ese ser querido sea sano, sea bendecido o aún sea salvo por la gracia y los méritos de Jesucristo, el Señor resucitado? ¿Cuánto le alaban? ¿Cuánto le dan gloria al Señor?
A su nombre. Aquí vemos entonces una relación tremenda entre la salvación del hombre y la confesión de quién es Cristo Jesús. Si confesares que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Fíjense la interrelación que hay. Por eso, mi hermano, salen los conejos y las conejas y los huevitos de acá y los huevitos de allá. Porque es toda una distracción, es todo un entretenimiento. ¿Me sigue? Ahora, sí, yo no tengo planeado. A lo mejor después me compro un buen chocolate ahí. Pero ese no es el punto. El punto es qué estamos nosotros realmente sabiendo y qué estamos nosotros realmente celebrando. Porque si nuestro deseo hoy es ir al parque y hacer lo mismo que hacen otros, no estamos entendiendo nada. Estamos levantando los huevos de la coneja, los huevos del conejo. Estamos levantando las arcas de lo que se hace el millonario con toda la fiesta que cada 2 meses ocurre en este país. Estamos haciendo cualquier cosa menos lo que tenemos que hacer. ¿Me siguen? Fíjense el enemigo cómo entretiene, cómo distrae, cómo la gente está concentrada en cualquier cosa menos en lo que realmente tendría que estar concentrada. Ahora todos nosotros somos libres, mi hermano. Pero usted, además de libre, es bendecido y es sabio. Porque usted no le está dando gloria ni a un conejo, ni a una coneja, ni a un huevo de nada. Usted le está dando gloria a Jesucristo, el Señor resucitado. Y por eso usted va a ser grandemente bendecido. Amén. Jesús dijo en Juan 17:3-4, no es necesario que lo busque, Juan 17:3-4, dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Acabó la obra. No hizo una obra inconclusa Jesús. No caminó unas cuantas millas y cuando se puso difícil dijo, lo intenté hasta aquí. Caminó todas las millas necesarias. Siguió hasta lo último. Su alma desfalleció, su alma se entristeció, tuvo sed. Pudo perdonar a los que lo habían injuriado y crucificado, aún agregando una frase tremenda, Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Cualquiera hubiera dicho, sí que saben, malditos, impíos, dañinos, crueles, hijos del diablo, se merecen la peor muerte, la peor condenación, el peor fin. Y él, que estaba teniendo la peor condenación, el peor fin, muerte de cruz, era muerte del peor delincuente en aquella época, él abrió su boca para decir, Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. ¿Cuántos creen que se merece un aplauso a ese Señor? No solo un aplauso, hermano, se merece toda nuestra vida, nuestra gratitud. ¡A su nombre! ¿Cuántos dicen, te amamos, Jesús? ¡We love you, Jesus! Qué lindo es el Señor. Qué lindo es el Señor. Me gustaba esa palabra que le dijiste varias veces. Qué lindo es el Señor. He acabado la obra que me diste que hiciese. Pablo en la primera carta o epístola a los Corintios, en el capítulo 15, pues dedica unos 50 de versos para hablar acerca de la resurrección. Pues algunos no creen en la resurrección, hermano. Perdido aquel que no crea en la resurrección. Pablo dice en el capítulo 15 de Primera de Corintios, por ejemplo, en el versículo 3, dice, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. El 4, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Cuántos
¿Cuántos saben que esta palabra es fiel y verdadera? Del 5 al 8 dice, apareció a los apóstoles, luego a más de 500 hermanos y finalmente al mismo Pablo. Del 12 al 13 dice, la resurrección de los muertos es un hecho real. Cristo es el ejemplo. El 14 dice, si Cristo no resucitó, vana es la predicación y la fe. El 16 dice, si Cristo no resucitó, los que ya durmieron en Cristo perecieron. Muchos tienen este argumento. Del 21 al 22 decía Pablo allí, así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Todos los que son de Cristo. El 24, cuando Cristo haya realizado su obra total, entregará el reino al Padre. Del 42 al 44, los muertos en Cristo resucitarán, incorruptibles, con la imagen del Adán celestial. Y del 51 en adelante hasta el 58 habla de la trompeta final. Lo incorruptible se vestirá de incorrupción y lo mortal se vestirá de inmortalidad. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. ¿Cómo vamos a ser transformados, mi hermano? Yo sé que usted está feliz como es usted. Amén. Échese un vistazo. Ah, usted está feliz. ¿Usted se cambiaría por otro? ¡No! ¿Otra cara? ¡Jamás! ¿Otro cuerpo? Ni pensar. ¿Cuántos amén tengo? Amén. ¿Vieron? Pero Dios tiene algo mejor todavía de lo que le dio acá. Un cuerpo transformado y glorificado. Así que si usted está feliz con el que tiene ahora, hermano, imagínese. ¿Cuántos están felices con el de ahora? Amén. Imagínense con el otro, hermano. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y algunos piensan, ¿cómo será? Habrá mujeres que dicen, ay, Señor, ¿me darás el cuerpo de la J-Lo? Mucho mejor, hermano. Algún varoncito, ¿verdad? Señor, premiame, no sé. Premiame con el cuerpo de Leonardo DiCaprio. Hermano, ¿en qué nivel está? Va a ser un cuerpo transformado y glorificado. Bendito sea Cristo. Así que, hermano, disfruta porque ya no queda mucho. Ya no queda mucho para que estés con y tengas uno glorificado y transformado. Bendito sea el Señor. Pedro dio su primer mensaje, capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, y él enfatizó, en el versículo 21 dijo, y todo aquel que invocara el nombre del Señor Jesús será salvo. ¿Cuántas veces el texto bíblico habla de la salvación? Luego habló acerca de la crucifixión y dijo, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Diga conmigo, ¿fue imposible que la muerte retuviera a Jesús? Ahora, ¿cuántos saben que la muerte es algo serio, hermano? Si hablamos de muerte física, es algo serio. A todos nos ha pasado que alguien que vimos días atrás, horas atrás, se murió. ¿Cuántos tuvieron esa experiencia? La mayoría. Pero si ayer estábamos hablando, se murió. Pero si anteanoche comimos juntos, pero se murió. Una cosa es que alguien se mude o se mueva de un barrio a otro, cambie de una congregación a otra, se cambia el pelo, se tiñe, se corte, se haga algo, pero cuando se murió alguien, hermano, esto es definitivo. Humanamente hablando, esto es definitivo. Pero aquí la palabra del Señor nos está diciendo que la muerte no tuvo ninguna potestad sobre Jesús. Le fue imposible a la muerte retenerlo, mi hermano. Si la muerte, que es algo que nadie quiere y que tiene un poder y una potestad bien grande, no pudo retener a Jesucristo, pues evidentemente Jesucristo está por sobre el poder de la muerte. Y si Jesucristo está sobre el poder de la muerte y tú crees en Jesucristo y en el poder de la resurrección, mi hermano,
tú estás bendecido. Tú tienes posibilidad de vida eterna y no hay nada imposible para ti. ¿Cuántos saben que no hay nada imposible si usted cree? Por los méritos de Cristo. Denle un aplauso al Señor. Por los méritos de Cristo. A su nombre. Le fue imposible ser retenido por ella. Bendito sea Cristo Jesús. Vamos a avanzar otro poquito para aclarar algunos puntos. Por ejemplo, cuando hablamos de resurrección, tenemos que entender que había dos conceptos bien marcados en cuanto a la resurrección. Un concepto era el concepto griego, otro era el concepto hebreo. En el concepto griego, los griegos pensaban que el cuerpo era algo que impedía la verdadera vida. El cuerpo era un problema, ¿sí? Impedía la verdadera vida y esperaban el momento en que el alma se liberara de esa prisión. Ellos concebían la vida después de la muerte en función de la inmortalidad del alma, pero rechazaban firmemente toda idea de resurrección. Hasta había burla, Hechos 17:32, hasta se burlaban. Fíjense quiénes se burlaban, los griegos. Usted debe saber, usted es muy inteligente. Grecia fue cuna de los más grandes sabios y pensadores de todas las épocas. Pero los grandes sabios y pensadores, los grandes eruditos, los grandes entendidos de todas las cosas, los grandes filósofos, conocedores de todas las cosas, por lo menos una no tenían ni idea, no creían en la resurrección. ¿Cuántos no son filósofos? ¿Cuántos no son tan sabios? Pero creemos en la resurrección, mi hermano. Estamos más adelantados entonces. Así que los griegos que se creían, mi hermano, el último jalapeño de Veracruz, en cuanto a la sabiduría, no creían en la resurrección. Los judíos estaban firmemente persuadidos de los valores del cuerpo, pensaban que estos no se perderían al morirse y todo. La idea del judío es, y nos morimos, okay, ¿y cómo vamos a hacer allí? ¿Nos vamos a seguir con el mismo cuerpo? ¿No? Al varón le diría, ¿tendré la misma panza? La mujer le diría, ¿tendré la misma celulitis? Sí, en serio, usted se ríe, pero es lo que pensaban. ¿Seguiré con la misma nariz? ¿O Dios tendrá misericordia? El chiquitito era, ¿seguiré chaparrito, señor, ahí? Me vas a dar una chance. El altote ese que se topa con todas las cosas, ay, señor, tanto dolor de cabeza me golpeó uno. Ahí no, señor, achicame un poquito, poneme el tamaño ideal. Sí, el judío estaba por ese pensamiento, ¿cómo será el cuerpo? Y meditaba, y meditaba, y meditaba. Estaba en ese nivel, pensaba que los valores corporales, naturales, no se iban a perder. Es una gran tribulación en su mente. Pero los cristianos, o el concepto cristiano, o lo que el cristiano entiende de la palabra de Dios, pues nosotros entendemos que el cuerpo va a ser resucitado y transformado para convertirse en un vehículo adecuado para una vida diferente en aquella vida venidera. ¿Me entiende? Es un poco difícil de entender, pero hermano, no va a tener su cuerpo espiritual y celestial, no va a tener ninguna limitación de las que hoy tiene. Ninguna. No va a haber ninguna tentación, no va a haber ninguna prueba física, ya no habrá físico, ya no habrá cuerpo de carne, sino cuerpo transformado, glorificado, semejante a Él, dice la palabra. ¿Cuántos están felices de esto? Ese es el concepto del cristiano, es lo que creemos. Entonces, mi hermano, démosle gloria a Dios por esto. Toda prueba que usted pase física, mi hermano, en el cielo ya no la va a estar pasando. Vamos a ver un poquito acerca de la resurrección, así brevemente, ¿sí? Pero es importante que tenga estos conceptos claros. La resurrección en el Antiguo Testamento. Los hombres del Antiguo Testamento eran muy prácticos. Ellos se concentraban más en la manera de vivir
que en la manera de morir. Estaba más pensando, bueno, vivamos de la mejor forma aquí y lo otro después se verá. Pero vivamos de la mejor manera posible aquí, de la manera más santa, más decorosa. Ese era el pensamiento de la gente consagrada a Dios. Cuando, por ejemplo, citando Ezequiel 37, se hablaba de alguna especie de resurrección, porque allí, hermanos, los huesos secos, y vino la profecía, ellos veían esa resurrección como algo espiritual a nivel nacional. Ellos lo veían en el orden de, bueno, nuestra nación va a ser levantada, nuestra nación va a florecer, nuestra nación va a estar de pie una vez más. Pero todavía el pensamiento no iba a la resurrección ni de muertos, ni de mucho menos del Hijo de Dios, porque todavía ellos no creían en Él y todavía no había nacido el Mesías. Entonces ese era más o menos el pensamiento que tenían los hombres y mujeres del Antiguo Testamento. Avanzando un poquito en Daniel 12:2, ahí sí vino profecía y dijo, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Cuántos quieren ser, en el caso de partir antes, despertados para vida eterna? Y el que no, es clarita la palabra, otros serán despertados para vergüenza y confusión perpetua. Ahora bien, vamos a ver un poco acerca de la resurrección de Cristo, ya pasando al Nuevo Testamento. Hay 3 ocasiones en las cuales la palabra de Dios nos muestra que Jesús dio vida a ciertas personas. Dice, cuando alguien da vida, pues damos a entender que tiene un poder sobrenatural. Cuando una mujer da a luz a su hijo, a su hija, está procreando. ¿Qué quiere decir? Que con la ayuda del Creador está pudiendo dar a luz a un hijo o una hija. No está creando una vida, la está procreando. El Creador siempre es el Señor. Si el Señor a una vida que perdió su existir, le pudo devolver su existir, estamos viendo que aquí hay un poder sobrenatural. 3 casos nos muestran el Nuevo Testamento. Uno fue la hija de Jairo, otro caso fue el hijo de la viuda de Naín, y el otro caso fue Lázaro. Esto muestra que Cristo es el Señor sobre la muerte. Cristo es el Señor sobre la muerte no tiene poder sobre él. Tú estás creyendo en un Dios todopoderoso, mi hermano. Ningún otro puede afirmar esto. Ningún otro. Cualquier líder que pasó por este mundo pudo haber tenido muy lindas enseñanzas, pudo haber enseñado tantas cosas, practicado una vida sana, moral, ética, murió y allí quedaron sus restos. Y van a ir, lo van a velar, y van a llorar o se van a reír, pero quedó allí como otro mortal más. La tumba de Jesucristo quedó vacía al 3er día y nadie va allí a llorar porque Él vive y vive para siempre. Tiene poder sobre la muerte y tú eres un hijo de aquel que tiene ese poder. Los pastores Josué y Analía Mendía agradecen su cordial atención y le recuerdan que Dios es bueno y hace siempre lo mejor. Esperamos reencontrarnos a través de esta serie de mensajes de la Palabra de Dios y que Él le bendiga ricamente.